Parte 1. Agosto empieza con un error. ¿Por qué hiciste eso? La voz de Nora cortó el aire como un cristal roto, y la taza que tenía entre las manos tembló antes de resbalarse de sus dedos y estrellarse contra el suelo del patio. Silencio. El viento de agosto soplaba desde el norte, trayendo el olor del romero seco que crecía junto al muro de piedra. Enfrente, Elías la miraba fijo. No parecía un chico de 19 años. Había algo en sus ojos, algo demasiado consciente. Habían pasado menos de 24 horas desde que él regresó a Valdemosa, ese pequeño pueblo mallorquín que parecía vivir detenido en el tiempo. Nora no lo esperaba tan pronto, y mucho menos tan cambiado. Había dejado de ser ese adolescente torpe que siempre pedía permiso para todo. Ahora entraba en la casa como si le perteneciera, y algo en su forma de observarla la incomodaba profundamente. Elías era hijo de su ex, fruto de una relación anterior a su matrimonio, pero después del divorcio, había pasado más tiempo en casa de Nora que con su madre. La relación siempre fue cercana, cotidiana, pero nunca íntima. Hasta ahora. Fue un error, Elías. Entonces, ¿por qué no te apartaste? Ese fue el verdadero disparo. Nora sintió cómo le ardía la cara. Él no la estaba provocando, no al menos con tono, pero había una calma extraña en su voz, como si no tuviera dudas, como si hubiese ensayado esa frase durante días. Esa mañana, ella lo había encontrado en la cocina, preparando café. Estaba descalzo, despeinado, sin camiseta. Algo en ese momento se quebró. Ella había sentido la incomodidad demasiado tarde, y luego, justo al despedirse, un instante de silencio, un gesto demasiado largo, y un beso, rápido, confuso, nada planeado, ni siquiera buscado, pero real. Ahora estaba ahí, frente a ella, con esa tranquilidad devastadora que tienen los que ya tomaron una decisión. No lo entiendo, murmuró ella, recogiendo los pedazos de cerámica del suelo, tratando de no mirarlo. Yo sí. En ese momento, la vecina de al lado encendió el motor de su furgoneta, y una ráfaga de polvo entró por el camino. Nora no supo si fue el ruido o el calor, pero sintió que todo se le nublaba por dentro. Miró a Elías, y por un instante vio a un desconocido. Ese fue el principio, o el fin, difícil saberlo, pero algo se había desajustado en el equilibrio perfecto del verano, y ya no había vuelta atrás. Parte 2. Lo que no se dice en casa. El día siguiente amaneció más frío de lo habitual para ser agosto. Nora despertó con la sensación de haber dormido demasiado liviano, como si su mente hubiera estado caminando toda la noche sobre cuerdas flojas. En la cocina, la cafetera goteaba sin prisa, y los huecos de madera de Elías ya no estaban junto a la puerta. Silencio. El vacío en la casa era casi ofensivo, como si él se hubiera llevado el aire al irse. Nora se obligó a ignorarlo, a vestirse con rapidez y bajar al pueblo. Necesitaba que el mundo real la golpeara en la cara. Los saludos en la panadería, el olor del pan recién hecho, las conversaciones cruzadas en el mercado. Pero nada le sirvió. Todo le parecía una imitación. «Estás más pálida que el queso manchego», le dijo Carmen, la señora que vendía tomates. Nora forzó una sonrisa. Culpa del insomnio. Por la tarde, él volvió. La misma calma en el rostro, como si no hubiera pasado nada. Se saludaron con un leve gesto de cabeza, como vecinos que comparten buzón. No hablaron durante horas. Solo se cruzaban en la cocina, en el patio, en el pasillo. Había algo en ese silencio que no era ni incómodo ni cómodo. Era tenso, contenido. Ella intentaba convencerse de que no pasaría de ahí, que era un impulso, una grieta breve, una confusión. Pero cuando escuchó a Elías hablar por teléfono en el jardín, su voz baja, su risa contenida, sintió celos, reales, vivos, ridículos. Esa noche, durante la cena, hablaron de cosas pequeñas, el calor, una fuga en el grifo, el gato que se había metido en el desván. Cada frase era un disfraz, cada mirada, un terreno minado.
Me voy unos días a casa de mi madre, anunció él de repente. Nora levantó la vista. ¿Cuándo? Mañana. No hubo reproches, pero tampoco alivio. Solo una pausa larga, donde ambos supieron lo que ninguno dijo. Cuando él se levantó para recoger los platos, sus dedos rozaron los de ella, por error, o no, y justo antes de salir de la cocina, otro beso. Más lento, más directo, y sin explicación. Ella se quedó de pie junto al fregadero, sin moverse, mientras afuera, una bandada de aves cruzaba el cielo en dirección al mar. Parte 3. La ciudad no es más grande que el recuerdo. Elías se fue al amanecer, dejando el olor a café, a medio preparar, y una nota seca sobre la encimera. Te escribo cuando llegue. Nora se quedó sola con una casa demasiado grande para una sola voz. Se obligó a limpiar, ordenar, mover muebles, pero nada cambiaba la sensación de vacío en el centro del pecho. Durante 3 días, no escribió, ni un mensaje, ni una llamada. Nora no quería reconocerlo, pero revisaba el móvil cada 10 minutos, como si esperara una emergencia invisible. Cuando finalmente llegó un mensaje, todo bien aquí, besos, fue peor que el silencio, porque era normal, porque sonaba correcto, y ya nada era eso. Una noche, incapaz de dormir, Nora se subió al tren y viajó a Valencia, sin avisar. Dijo que iba por trabajo. A nadie le importó. La ciudad la recibió con humedad y ruido. Se instaló en un pequeño hotel junto al barrio de Ruzafa, donde las ventanas daban a callejones estrechos y las persianas chirriaban como si contuvieran secretos. El primer día caminó mucho, como si pudiera dejar atrás algo solo desgastando las suelas. El segundo, se encontró con Ignacio, un viejo amigo de la universidad, ahora fotógrafo de eventos. Tomaron café. Rieron más de lo que debían. Sigues igual, pero más fuerte, le dijo él, casi sin querer. Por la noche, fueron juntos a una exposición en el Centro Cultural. Fotos en blanco y negro, luces bajas, copas de vino barato. Ignacio caminaba cerca. La miraba de una forma que no había sentido en años. Y entonces, sin música, sin palabras previas, otro beso, simple, breve, desnudo de contexto. Ella no reaccionó de inmediato, ni se apartó, ni lo alentó. Solo lo miró, largo, como si algo se estuviera rompiendo dentro y al mismo tiempo naciendo. Volvió sola al hotel. Esa noche, justo antes de cerrar la cortina, vio que tenía un mensaje nuevo de Elías. Te echo de menos. ¿Cuándo vuelves? Y de repente, todo lo que hasta entonces parecía claro, dejó de serlo. Parte 4. Todo lo que se mueve en el silencio. El tren de regreso a Altea era lento. Nora miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Su mente no sabía en qué estación bajarse. En el bolso, su móvil vibró. Era un mensaje de Ignacio. Solo decía, espero que no lo borres. Ella lo leyó 3 veces y lo dejó sin respuesta. No quería explicarse, ni a él, ni a sí misma. Al llegar a casa, encontró la mesa del comedor puesta. Pan recién cortado, aceitunas negras, y Elías sirviendo vino como si los días previos no hubieran existido. Pensé que volverías mañana. Cambió el plan. La cena fue tranquila. Él hablaba más de lo habitual, del campo, de su madre, del gato. Nora sentía sin mucho ruido. No sabía cómo enfrentarlo, o si debía. Cuando terminaron, él puso algo de música, viejo jazz, y le ofreció bailar. Ella aceptó. Se movieron en el centro del salón, como si volvieran a ser 2 desconocidos que se gustan sin saber qué hacer con eso. Elías no mencionó a Ignacio. Nora no mencionó el beso, pero ambos lo sabían. Estaba ahí, flotando. Horas después, cuando él dormía, Nora se levantó, bajó al salón y abrió una carpeta que él guardaba en la estantería del rincón. Fotografías viejas, correspondencia, pequeños recuerdos que nunca habían compartido. En una carta fechada, hacía 2 años, leyó algo que la hizo fruncir el ceño. Espero que ella nunca sepa lo que pasó en Palma. Sería injusto. No había firma, solo eso.
Palma. 2 años atrás. Nora no había estado allí. Guardó la carta en su bolsillo. A la mañana siguiente, al desayunar, le preguntó sin rodeos: ¿qué pasó en Palma? Elías la miró como si no entendiera el idioma. ¿Qué dices? Pero sus ojos no sabían mentir. Y ella ya no necesitaba más palabras. No era la carta, era su reacción. Ese día, Nora volvió al pueblo a pie. El calor era espeso, pero necesitaba aire. En una plaza, se sentó frente a una fuente. Un perro viejo la miraba desde la sombra. Ni se movía. Solo la observaba, como si supiera algo. Ignacio le escribió de nuevo: solo quiero hablar. Nada más. Ella respondió: solo una palabra. Ven. Parte 5. Nada es más claro que el temblor. Ignacio llegó sin anunciarse. Nora lo vio desde la ventana, parado junto a su coche, con una camisa demasiado limpia para un viaje largo. No llevaba flores ni disculpas. Solo una bolsa de tela y una expresión que parecía contener días sin dormir. No quiero que esto se vuelva raro, dijo apenas ella abrió la puerta. Ya es raro, respondió Nora. Entraron sin más palabras. La casa estaba en silencio, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Ignacio dejó la bolsa sobre la mesa. Traje unas fotos, algunas de nosotros, otras del mar. No sé por qué, pero pensé que te gustaría verlas. Nora no las tocó. No aún. ¿Y por qué viniste de verdad? Ignacio respiró hondo. Se notaba que había ensayado una respuesta, pero no usó ninguna. Porque, desde que te fuiste esa noche, no pude dejar de pensar en ti. Ella bajó la mirada. No sabía si era lo que quería oír. No me conoces como crees. Tú tampoco a mí. Se quedaron en silencio. La tensión no era incómoda, pero sí densa, como una cuerda floja entre dos edificios. Él se acercó un poco. No estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero estar. Y entonces, cuando ella pensaba decir algo, él simplemente se inclinó y la besó. Ni preguntas, ni justificaciones. Solo eso. Ella no lo detuvo. Después, se sentaron en el suelo, junto a la estantería. Las fotos se quedaron sobre la mesa, ignoradas. Ignacio empezó a hablar de su padre, de una ruptura pasada, de cómo a veces uno ama a destiempo. Nora lo escuchaba, sin mirarlo. Tú y Elías, empezó él. Yo y Elías ya no somos un lugar seguro, interrumpió ella. El reloj marcaba las 5. Afuera, el cielo comenzaba a romperse en tonos naranja. Nora se levantó, fue a la cocina y preparó 2 tazas de té. Las manos le temblaban. Cuando volvió, Ignacio tenía en las manos la misma carta que ella había guardado. ¿Quién escribió esto? Nora tragó saliva. Eso es lo que quiero saber. Ignacio no dijo nada más. Solo la miró. Y por primera vez, pareció verdaderamente preocupado. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Ella no respondió, pero ya era tarde para retroceder. Parte 6. El eco del silencio. La carta quedó entre ellos como un cristal roto, imposible de ignorar. Nora sabía que cada palabra escondía más de lo que mostraba. Ignacio la miraba con una mezcla rara, como si el peso de ese secreto fuera más suyo que de ella. No siempre entendemos quién amamos, ni por qué, dijo él, casi sin voz. Nora apoyó la espalda contra la pared, tratando de ordenar el torbellino que sentía dentro. Todo parecía desmoronarse, y sin embargo, había una extraña calma en aceptar que la verdad era difusa, que nadie era solo blanco o negro. El sol se había ido, y la casa ahora solo estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara. El silencio se hizo tan pesado que ambos respiraron al mismo ritmo, como si compartieran un último latido. Quizás el amor no es suficiente para salvarnos, susurró Nora. Ignacio asintió, pero sus ojos brillaron con una chispa inesperada. Pero a veces es suficiente para enseñarnos quién somos. En ese momento, la puerta sonó. Elías estaba de regreso, con una sonrisa que no encajaba en el peso de la noche. Miró a Nora y luego a Ignacio. Sin decir palabra,
Pero todo estaba dicho en su silencio. Nora sintió un estremecimiento. No sabía qué camino escogería, ni qué camino elegirían los otros. Lo único claro era que de alguna forma todos estaban atrapados en esa red invisible que tejían sus decisiones, sus dudas, sus besos. La vida continuaría, pero nada sería igual. Habían cruzado líneas, descubierto secretos y enfrentado sus miedos más profundos, y aunque el final era incierto, había algo innegable. El eco de aquella noche los acompañaría siempre. Ignacio tomó la mano de Nora por un instante. Una conexión breve, sin promesas, solo verdad. Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza, sabiendo que en la imperfección de sus historias había encontrado una verdad inesperada. El reloj marcaba la medianoche, y la historia, aunque sin un cierre perfecto, dejaba una huella imborrable. Fin.